Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa de La Pura Verdad. Hoy día estamos con una joven, talentosa y guapísima actriz de televisión que debutó hace 2 años en Amor Profundo, pero que no ha parado de ser convocada a importantes producciones dramáticas. Mientras tanto, está terminando sus estudios de teatro en la Pontificia Universidad Católica. Con nosotros, la bella y carismática Octavia Bernasconi. Qué linda. ¿Cómo estás, Hola. Octavia? Bien, súper bien aquí en el canal grabando. Feliz de estar acá. Oye, primero que nada, darte las gracias por haber aceptado esta invitación y por darte el tiempo, porque sé que estás con mucha cosa y te vas a tener que ir a grabar, pero te diste este espacio con nosotros, así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Yo feliz. Oye, Octavia, yo quiero saber cómo comienza esta historia como actriz. ¿Cómo y en qué etapa de tu vida descubriste este interés por la actuación? Bueno, yo en verdad nunca pensé que iba a ser actriz. ¿En Como serio? en serio. Cuando estaba en el colegio pensaba que quizá iba a estudiar trabajo social, antropología, y después en cuarto medio me metí a un musical de la municipalidad ¿Ya? y por primera vez conocí el teatro. Yo en mi colegio no tenía talleres de teatro, entonces nunca había tenido como una aproximación a lo que era el teatro. Había visto súper poco teatro y acá fue como, se abrió un mundo muy como de una manera distinta de existir, que yo ¿Mm? decía como, esto, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Y por qué no es tan universal? Como, ¿por qué no es como una base para la vida de alguna manera? Mm. Y me pasó ni siquiera tanto como no sé, en la construcción de un personaje, sino que en el entrenamiento. Me acuerdo que en ese momento el Ramón Gutiérrez dirigía este musical y me acuerdo que ahí en los entrenamientos yo me di cuenta de que había una manera distinta de dialogar con la otra persona y que se abrían como capas de sensibilidad, de vulnerabilidad, de honestidad, y fue como, oh, qué heavy que uno puede como existir desde este lugar con otra persona y a la misma vez eso que está pasando como entre 2, 3, 4, entre un grupo gigante de personas, un elenco, en ese momento éramos como 80, yo creo, de todas las edades, así mucha gente, y al mismo Ay, tiempo qué poder rico. compartir eso. Y ahí fue como, ¡oh! Parece que quiero ser actriz. Y de la nada, pues, o sea, yo le dije a mi mamá, quiero estudiar actuación, y mi mamá como, eh, ¿ya? ¿Por qué? Como, ¿de a dónde? Eh, Así que ahí partió todo, con los entrenamientos de ¿Les ese musical. gustó la idea a tus papás o les cargó? Eh, no, yo creo que ninguna de las dos, fue como muy raro nomás, como ¿por qué? Como de mucha, como yo creo que, no sé si desconfianza, pero como perplejidad, como esto es muy Mm. raro, si nunca has hablado de teatro, nunca has actuado, nunca has ido al teatro, ¿cachai? Y ya después cuando yo entré a la carrera, eh, yo creo que se dieron cuenta como por un lado de lo difícil que era eh, y por otro lado de lo mucho que me gustaba. Mm. Entonces, como una vez que vieron como esa pasión que se desata especialmente en los primeros años, que es como, ¡ah! ¡Esto es increíble! Como que en ese momento yo creo que dieron como los puños arriba de qué Claro. bacán que estás haciendo algo que te gusta y te hace feliz. Y ahora están felices, me imagino, de verte que profesionalmente te está yendo súper bien. Sí, sí, muy felices, muy felices.
Oye, ¿y fue fácil o difícil tomar la decisión finalmente también de dónde estudiar? Porque estás en la Católica. ¿Cómo tomaste esa decisión? Fue un poco, o sea, por dos razones. Me pasó que haciendo las pruebas especiales, que creo que igual es bacán porque uno tiene como una probadita de lo que sería estar en Sí. cada universidad donde uno hace las pruebas. Me pasó que en la Chile me sentí como, no sé, yo creo que hay una cosa como muy visual de cómo son las dos facultades, como que la Chile es Ujú. súper para adentro y como que más oscura, más de cemento, Ajá. y me sentí como un poco así, como un poco encerrada. Y en la católica era más abierto, el Campo Oriente es precioso, Sí. pero por sobre todo fue una cuestión como más netamente económica, de que mis papás trabajaban en la católica, entonces como son funcionarios, yo tenía un descuento en la Universidad Católica y salía más barato. Buenísimo. Eh, y igual como por recomendación yo ya había empezado a hablar con mis mismos, como los directores de la compañía con la que estuve en el musical. Ujú. eh, el Ramón también hacía clases en la Católica, entonces sentía como que era un lugar más conocido para mí, como más... Tremenda escuela, increíble. Sí, sí, sí. Oye, ya, metámonos un poco en lo que ha sido tu carrera, porque el 2021 debutaste en teleserie con el rol de Rafaela Bravo en Amar Profundo, que era la hija adolescente del personaje de Nicolás Oyarzún. Primero que nada, ¿cómo se dio la oportunidad de unirte a esta teleserie? ¿Cómo llegaste ahí? Llegué porque yo era compañera en mi primera generación, que ahora llevo como 6 años en la universidad, he pasado por todas las generaciones, pero en mi primera generación estaba la Feña Finsterbuch. Ya. Y ella me dijo un día, así, X, yo, no sé, había salido de Movimiento, ponte tú, y la Feña me llama y me dice, oye, están haciendo un casting en el Mega para una teleserie y te recomendé, te van a escribir. Y yo como, chuta, ya, nunca había pensado como que no me había acercado antes a este mundo. Claro. Entonces fue como, ya, voy a ir. Llegué muy como, yo creo, despistada, como con cualquier ropa, de verdad venía de training de movimiento, ¿cachai? Toda despeinada, como sudada. Y me pasaron un texto como, oye, apréndete esto, y yo ya, me maquillaron y todo, era como, ah, ¿qué estoy haciendo? Esto es muy raro. Eh, y estaba con amigdalitis, entonces además tenía las amígdalas gigantes. Oh. Y llegué de última, entonces tuve que esperar que pasaran todas las otras chiquillas y yo creo que hice el casting como a las 8 con el Nico Yarsun. Y haciéndolo fue como, oye, qué entretenido esto, lo hicimos varias veces, entonces fue como, me sentía como tranquila Mm. actuando, me sentía como súper acompañada, y fue como, mira, no me hubiera esperado que fuera así, como sentirme bien en un espacio que igual es como súper intimidante, grande, y me acuerdo que todo fue así como súper intenso. Me di cuenta igual que el Víctor Huerta, que era el director, como que me estaba empujando harto. Y fue como súper, como ya, vamos bien. Haz esto un poquito más así, haz esto un poquito más así. Y después terminé, me acuerdo que me subí a la bicicleta y pedaleé, 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 así como, ¿qué acabo de hacer? Todo, sentía que era muy raro todo, no sé por qué. Y como las amígdalas gigantes, así de fiebre, como que llegué a mi casa y fue como, "Oh, me voy a morir de fiebre esta noche". Eh, y al otro día me llamaron y me dijeron que había quedado. Y fue todo súper como, tenía que congelar, entonces ese mismo día fui a hablar con la universidad, todavía podía congelar, eh, entonces congelé y como 2 días después me fui a Conce, porque la teleserie se grababa allá, en parte. Ah, empezaste al tiro. Empecé al tiro, sí, porque cuando yo quedé ya habían empezado a grabar. Ah, Como que era un personaje que entraba a la teleserie. sí, era un personaje que entraba, sí. Oye, ¿y Eh, cómo recuerdas como esos primeros días de grabación? ¿Cómo fue la experiencia finalmente, además? Porque es conocer un lenguaje nuevo, porque uno está en la escuela estudiando teatro, pero estar frente a tres cámaras, como no tapar al compañero, como todo ese tipo, como el lenguaje finalmente para trabajar en teleserie. ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue difícil, fue muy difícil, como que yo me acuerdo que había trabajado una vez antes en audiovisual, pero era cine, que era la segunda temporada de La Jauría. Ujú. Entonces llegué de ese lenguaje, que era lo que conocía como en cámara, a este, y me costó mucho entender la proyección de las cosas, como que era como un intermedio que no era cine, no era teatro, era como un intermedio, que yo sentía que todo era como sobreactuado, pero en verdad después entendía lo que me pedían, que era como más energía, además era adolescente, y era la primera vez que hacía como un personaje así, entonces como que las emociones pasaban de una a otra muy rápido y con mucha intensidad, y eso me costaba caleta, más que como las cámaras, que bueno, también fue como un aprendizaje, el no tapar al compañero, el buscarme, todas esas cosas, pero me acuerdo que el director me decía como, más arriba, y yo no puedo, como más arriba es como que sentía que todo era falso. Y eso me Claro, costó como, mucho entenderlo, como la energía precisa de la actuación. sí, claro, cuando haces teatro es una energía, hacer cine es totalmente distinta y como que la tele está un poco entre medio, entonces no Sí. sabes si te estáis pasando o no. Sí. Y lo otro que también me pasó era como enfrentarme a un mundo, yo siendo todavía como muy chica, eh, de la nada pasar un poco a ser adulta, Mm. como no sé, estar recibiendo un sueldo, había congelado, entonces ya no iba a la U, era como que me despertaba a trabajar y era como, ¿qué onda de un día para otro? Como que soy una adulta que trabaja, pero sin ninguna herramienta, ¿cachai? Entonces igual no sé, sentía que no tenía, como, me faltaban herramientas sociales, como que todo me daba miedo, todo me intimidaba, me daba mucha ansiedad social, como compartir con gente, me agotaba, así llegaba a mi casa como, ¡ay, esto es muy agotador! Y de a poco como que fui dosificando, también aceptando como mi propia forma de ser, que soy más introvertida, que me cuesta más y que está bien, y como buscando las maneras de sobrevivir como sin morir en el intento. Oye, Octavia, y justamente con eso, el tema de la fama. Porque una cosa es, claro, empezar a compartir además en este mundo que también, claro, más adulto, que estás trabajando, que tienes compañeros de mucha trayectoria, pero enfrentarse un poco al público y la fama. ¿Cómo, tú que me dices que eres más introvertida, cómo te tocó eso? Em, yo creo que todavía como que no como que lo estoy recién, creo que me estoy recién empezando a enfrentar a eso. Mm, Eh, Me acuerdo que nunca ha sido, no sé si porque yo no me relaciono tanto, no sé, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, no comparto tanto, trato de exponerme poquito, trato de leer poco a poco, entonces como que ese mundo como de la exposición, igual lo mantengo como bien cuidado. mm. Y en el mundo más como de la vida real, de, no sé, la calle, como que la gente te reconozca, creo que solo ha sido lindo, como que la gente en general es Puro súper cariño. cariñosa. Sí, a veces, no sé, me gritan, cabra pesada, pórtate bien con tu mamá, ¿cachai? Como, o en amar profundo también, perdona a tu papi. Claro. Eh, pero, pero creo que sí, no ha sido, quizás no me ha tocado tan de frente, Mm. y lo que me ha tocado ha sido súper amigable, como de parte de la gente. Em, Lo más probable es que te toque siempre así, porque es puro cariño y admiración. sí, sí, la gente es muy cariñosa, muy cariñosa. Oye, Octavia, y metámonos un poco ya como en este personaje. Estamos todavía un poco en Amar Profundo. ¿Cómo fue dar vida a ese personaje? Construir ese arco dramático que vivía esta niña en esa historia. Fue difícil porque si bien mi personaje entró después, entre comillas, entraba 2 capítulos después, entonces ya yo debiera haber entrado cuando entraron todos y todas, pero entré más tarde, entonces me perdí como la preproducción, me perdí la presentación de personaje, entonces yo creo que Las hubo lecturas varias, con todos, sí, sí, sí. claro. Entonces siempre me sentí como un poco como, no sé si como descubriendo el personaje mientras lo Mm, hacía, y como con pedacitos que sentía que me faltaban, cosas que no entendía de la historia, o cosas que se me hacían contradictorias como de lo que me decían de mi personaje,
versus lo que hacía mi personaje por guión. Claro. Pero también yo creo que eso fue bueno porque abrió como me abrió a mí como la posibilidad de la complejidad de los personajes y que un personaje puede ser así y puede hacer, sus acciones pueden ser como súper contradictorias con su manera de ser, Claro. o puede pasar por distintos viajes, momentos. Ir descubriendo el Entonces, personaje todo el rato. sí, sí. Y Mm, que también yo creo que aunque uno tenga toda la información, eso pasa, siempre, totalmente. como uno nunca deja de descubrir. Y también yo creo que tuvo mucho que ver, o sea, mi proceso como con la Rafa, con ese personaje, también tuvo mucho que ver con entender la actuación desde cosas más básicas que no tenían tanto que ver con el personaje, sino que tenían que ver con poder proyectar la voz, con igual la conciencia de las cámaras, la improvisación, los textos, Toda la exigencia un poco como de ese lenguaje que, claro, que es para poder hacer la teleserie. Oye, claro. espérate, y después, justo después vino una participación especial en Hasta Encontrarte, que eras como la versión juvenil del personaje de La Luz Valdivieso. Sí. Esa era una historia mucho más dramática y oscura. Eh, ¿cómo recuerdas ese trabajo? Em, Me acuerdo que siento que eso fue como un momento importante porque me habían llamado para hacer otro personaje que en la misma teleserie, pero que requería que yo congelara de nuevo. Mm, Y me acuerdo que en ese momento fue cuando decidí como realmente como, ya, no voy a trabajar si es que trabajar significa congelar porque quiero mm, terminar la carrera, entonces solo voy a trabajar en la medida de que pueda trabajar y estudiar. mm. Eh, y entonces hice a este otro personaje que era la Luz de chica, eh, y fue como, claro, estar haciendo por primera vez como más sostenidamente estar en la escuela y Mm, estar grabando. Eh, yo creo que fue como estar con una pata, claro, en cada lugar, mm. eh, y una historia que, sí, pues es raro, yo lo recuerdo, era invierno, la historia era como sombría, yo me embarazaba y estaba como en un convento y había lluvia y había como una monja súper pesada. Eh, y, y me acuerdo que también significó como sentirme un poquito más grande, con un poquito más de herramientas y como un poco más segura, un poco más tranquila. Un equipo que ya conocía a algunas personas, entonces eh, creo que claro, quizás más que en términos de como lo que significó el personaje, porque era tan pequeño que fue poquito lo que pude profundizar, sí significó más cosas como en términos de mis decisiones, de como la manera en la que yo me plantaba frente a Te este mundo. enfrentabas a la... Claro, Claro, como que empieza a decantar toda esta información que fuiste adquiriendo en estas producciones y empieza a decantar y te empiezas a sentir más segura también, me imagino. sí, sí. Oye, ya, Octavia, vámonos ahora con Carol, porque desde este año eres parte de la teleserie como la vida misma, con un personaje que es súper querido y que es parte familiar, o sea, que es parte de la historia central. Ujú. Eh, Primero, ¿qué pensaste cuando te presentaron la historia de Carol? Eh, yo cuando leí los primeros guiones dije, ¡ay, qué apestosa! Como qué pesada. La odiaba, como, y como no sé cómo quererla. Eso me ¿En pasaba, como qué serio? egoísta, qué ciega. Eh, pero de a poco igual fui, obviamente entendiendo las heridas que tenía ella y que la hacían ser como era. También viendo lo mucho que se identificaban más que las niñas con más que las adolescentes, las mamás Los con, papás. sí, como eres igual a mí, eso me lo dicen mucho la gente, eres igual a mi hija, como mi hija eh, contesta de la misma manera, tiene los mismos arrebatos, y para mí era como una personalidad súper lejana a la mía, y que también me ha enseñado un montón, como yo soy súper... me cuesta mucho como ser confrontacional, mm, como que, bueno, mucho más introvertida. Entonces, la Carol como que me está constantemente mostrando como otra manera de ser, y creo que eso ha sido muy lindo. Eh,
Y creo que también como ha sido un lindo desafío poder mostrar esa vulnerabilidad que se asoma al principio, o sea, en particular, los primeros meses de la teleserie, se asoma súper de a poco. Es como Mm. súper difícil entender por qué ella es como es, por qué reacciona como reacciona, por qué toma las decisiones que toma. Entonces, ha sido muy lindo ese trabajo como de buscar los momentos precisos en los que se explica o se atisba por qué ella es como es. Em, sí, Oye, ¿y cómo ha sido construir esta historia? Que tiene además mucho trabajo en conjunto, porque sobre todo con quienes componen tu familia, como la Sigrid, Andrés Velasco, Max Salgado, Bastián, tu sí. hermanito chico. Ah, bueno, pero además con tus amigos, con todos, tienes como, como que hay un trabajo en conjunto súper importante. ¿Cómo ha sido abordar eso, esa construcción de todo? Eso también ha sido muy bacán desde el momento uno, em, que yo creo que esta teleserie, parte de lo lindo que tiene es que efectivamente todos los personajes funcionan en función, valga la redundancia, de Mm. otros. Y claro, son de maneras distintas con distintas personas. Como la Carol no se relaciona igual con el Bruno que se relaciona con su mamá, que se relaciona con su papá. Y eso ha sido muy rico de trabajar, porque aparecen muchas facetas del mismo personaje, Mm. que se desenvuelve de distintas maneras. Entonces, también yo creo que entender como el rol de cada uno de los personajes, por ejemplo, al principio a mí yo funcionaba como pensando en que yo tenía que ser un problema para Sole, que es el personaje de la serie. O sea, como mi personaje tenía que movilizar ese problema, que fuera un problema grande, porque si no la historia no andaba. O sea, si yo no era lo suficientemente pesada, si no era lo suficientemente rebelde, no era suficiente problema para Sole. Mm. Eh, y, y creo que en general como que también desde la historia, desde la ficción y desde la realidad, eh, nos nutrimos mucho unos de otros. Yo he aprendido mucho, mucho, mucho con la Sigrid en escena y fuera de escena. Y creo que también la historia va funcionando un poco así, como que ella se va dando cuenta de todo lo que significan los otros personajes en su vida, de los roles que cumplen, de cómo han estado presentes, y Mm. eso va generando como un cambio interno en ella de a poco. Eh, entonces, sí, creo que ha sido muy lindo trabajar eso, que también es como tan cotidiano. Totalmente. Oye, y tu personaje también aborda temas súper importantes y contingentes, además, como, bueno, desde la separación de los padres, pero también situaciones sobre, ponte tú, el consentimiento y la divulgación de imágenes privadas. ¿Qué te parece un poco a ti que se aborden esas temáticas en una producción vespertina que además llega precisamente a mucho público adolescente? Sí, sí, yo creo que es un súper acierto, creo que es muy importante, también por la manera, creo que es muy inteligente la manera en la que se está haciendo en esta teleserie, que es que se muestran distintos puntos de vista, como que cada personaje representa algún sector como de la sociedad chilena. Están, no sé, los personajes que son más conservadores, los que son más progres, los que son más, no sé, la tercera edad. Entonces creo que es bacán porque se ve cómo eso se pone en tensión, por Mm. ejemplo, con la foto, y aparecen distintas opiniones, como, bueno, ¿por qué mandó la foto? Como, ¿por qué está haciendo esas cosas? Y aparece la voz más joven, que dice como, está en toda la libertad de Claro. hacerlo o de no No, hacerlo. la otra persona no tiene por qué subirlo. Claro, claro. Eh, y creo que eso pasa con muchos temas que van a ir, que ya han salido, otros que van a ir saliendo. Y además, o sea, como en ese mismo sentido, es un desafío muy grande, como Mm. ser lo suficientemente cuidadoso con los distintos puntos de vista, pero también cómo a veces aparecen las propias convicciones políticas de cada uno y cómo uno igual quiere que se puedan generar discusiones a raíz de lo que uno muestra en las teleseries. Claro, las Eh, reflexiones que se puedan hacer también familiarmente o socialmente con respecto a temas que son
reales, pues que están pasando y que se Sí, necesita un poco tener una visión al respecto y ojalá sí, leyes también al respecto. sí, po, sí. Y que también yo creo que instalan conversaciones, o sea, creo que también ese es uno de los roles más importantes que tienen las teleseries, que es que instalan conversaciones y creo que esta teleserie ha podido como dejar preguntas abiertas quizás más o menos entre comillas, pero también el otro día me decía que uno de los guionistas, que una amiga suya es psicóloga y que habían llegado como 6 personas a consultar algo a raíz de algo de una escena de la teleserie. Entonces es como heavy que de verdad estas cosas pasan, como estamos hablando de temas que son demasiado cotidianos, como el nombre de la Mm, teleserie, que pasan en la vida. mm. Eh, y entonces es como un súper buen momento para aprovecharlo y hablar sobre temas que son o más controversiales o más difíciles, Sí, eh, y generar como movimiento al respecto. totalmente. Bueno, te debo decir que a mí me encanta tu personaje porque además encuentro que pone muchos temas en la palestra, tanto como de cuando, no sé, se curó, o el tema con la relación con su mamá, que el papá que no le pone límite, con respecto a este pololo que también la lleva como a hacer cosas que no quiere, como traspasar sus propios límites en la adolescencia, esta sensación de que tampoco sabe lo que le pasa, que es súper también común de no saber por qué se siente mal. Sí. Entonces, como que abre un montón de temas ese personaje y que tal como tú lo decías, yo creo que a los papás les o nos pasa mucho de repente de tratar de entender ese mundo interior que pueden tener nuestros niños, Ujú. porque está todo distinto también, la, Sí. como va cambiando. Oye, ahora que te ha tocado trabajar con estos actores, estábamos hablando de la Sigrid, de Andrés Velasco, bueno, de un montón de actores de mucha trayectoria, ¿qué aprendizaje o qué rescatas directamente de ellos? Mucho. Creo que con la Sigrid he aprendido un montón, a trabajar como el respeto por la escena, independiente de que a veces yo creo que pasa harto en la tele que como que tiene un ritmo que es súper rápido, uno tiene que grabar muchas Mm. escenas en un día y tal. Con la Sigrid como que he aprendido a validar como la necesidad que tiene una de el silencio, de la concentración, de nunca como soltar la importancia de una escena, de nunca dejar de conversarla por tiempo o por, em, no sé, como que la máquina, como entre comillas, de la Mm, tele no le quite el peso ni la profundidad a lo que estamos haciendo. claro, que no coma tu Em, trabajo. claro, claro. Y también mirarla es como una clase. Creo que también he visto mucho como eh, es su manera como de darle verdad a todo lo que hace, como sean escenas chicas, sean escenas grandes, y de dialogar mucho. La serie está muy abierta y entonces em, uno de verdad puede como entrar a descubrir cosas desde que dicen acción. Estamos ahí las dos y creo que eso ha sido como un súper regalo y un súper aprendizaje para no soltar y guardarlo, como de esas cosas que uno dice, esto es un gran tesoro y me lo llevo para no soltarlo más. Qué lindo. Sí, y con el Andrés creo que tiene una capacidad de juego increíble. Es como, también se abren las posibilidades de decir como, esto se puede decir de esta manera, de esta manera, de esta manera. Hay tantas acciones que uno puede hacer mientras dice el texto, tantos como también matices, Matices. eh, como, como acercarse a la escena desde como esta energía juguetona. Sí. Creo que también es maravilloso, muy, muy, muy admirable y también aprendo mucho viéndolo.
Y con el Tito también. Hoy, sí, yo me acuerdo que desde la primera vez, así como lectura de guión, uno escuchaba al Tito y a la Coca Guasini y era como, ¡oh, qué heavy el Máximo. talento! Sí, increíble, fluía así de una manera. Y en escena también, como los ritmos, las pausas, eso también creo que lo aprendió, o he tratado de como integrarlo, como de tomarse el tiempo para actuar. Los silencios, como todo ese arte de estar, como estar y estar como estar y fluir. tranquilita. Sí, sí. Sí, siento que en esta teleserie en particular he aprendido tanto, tanto, tanto. Me pasa también viendo a la Elisa en sus escenas con el Claudio. Es como también una agilidad, como una rapidez, la gracia, como la diversión, como disfrutar, como saborear las escenas. Todo eso son cosas que yo digo como, ay, hay tanto por crecer todavía. Sí. Sí. Oye, Octavia, sé que estamos en la hora porque, bueno, estamos justamente nosotros también en la hora, pero tú te tienes que ir, pero me encantaría seguir hablando contigo. Pero para finalizar, ¿qué tipo de personajes te gustaría explorar en el futuro? Me gustaría hacer personajes, tengo ganas de hacer personajes más adultos, como que siento que llevo harto rato haciendo personajes adolescentes, o como chicos, en la escuela también me pasa. También estoy un poco condenada porque me veo demasiado chica y soy baja, soy súper baja. Entonces, pienso que también hay como un goce que es distinto al hacer personajes más adultos, que podéis tomarte más tiempo, como que la adolescencia igual tiene como una velocidad particular, es como todo rápido, no sé qué, no sé qué. Entonces, creo que últimamente he anhelado mucho como hacer personajes un poco más adultos, y también de época. Me encantaría hacer un personaje de época, como meterse como en una cultura distinta, como hacer trabajo de estudio que tiene que ser muy como Mateo y particular, y me encantaría. Buenísimo. Octavia, sé que te tienes que ir, te quiero agradecer, te quiero felicitar, me encanta lo que estás haciendo en la teleserie, lo he visto mucho y en todas y lo que te comentaba, un poco en todas las situaciones se ve el personaje, se ve la profundidad, la emoción, el juego, los tiempos, así que de verdad te quiero felicitar y nada, agradecerte mucho por haber estado aquí. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí ha sido muy entretenido. Qué bueno, Sí. nosotros también. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos, por supuesto. Muchas gracias por habernos escuchado y los dejo invitadísimos al próximo capítulo de La Pura Verdad. Un beso para todos. Besito, Octavia. Gracias. Besitos, chao, chao. que estés bien. Cariños. Gracias. Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores.